Bueno, yo había solicitado al doctor que fuera claro en decir cómo me llamo, para que a ustedes no les quede ninguna duda que yo soy gallego por los cuatro costados. Por lo tanto, como suele suceder en estas circunstancias en Galicia, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Inevitablemente estas palabras son necesarias porque debo decir que yo vine a esta jornada imbuido de que iba a cumplir la tarea que indica el programa. Hasta había traído una campanilla para el caso que fuera necesario marcar los tiempos para cada expositor. Pero alrededor del mediodía, cuando tuvimos la noticia de que el agrimensor Fernandino, por razones personales, no iba a poder llegar aquí, guardé la campanilla en la valija, en el hotel, y me puse a garrapatear algunas ideas muy sueltas y, por supuesto, bastante incoherentes, como ustedes, o inconexas, como ustedes van a poder comprobar, para tratar de cubrir un espacio que estaba reservado a alguien con una gran profesionalidad en materia agrimensural, con una gran experiencia, experticia, con una gran experticia como legislador, como diputado, como senador provincial. Consecuentemente, la tarea no es fácil, pero felizmente se sumó a esta corajeada. Vamos a ver cómo termina el agrimensor Ardigoni. Juan tiene una gran experiencia también en esto y nos va a ayudar. Si vos viniste a tocar la campanilla y a marcar los tiempos, yo vine a estar sentado ahí. Así que bueno, le agradezco al doctor Varela y a Felipe que me invitaron a subir, o agradecerle o matarlo, porque la verdad que si me hubieran avisado un poquito antes uno está más preparado. Pero bueno, llegué como todos ustedes a la charla, a escuchar, y bueno, tengo la oportunidad de estar acá ahora compartiendo con ustedes esto, y bueno, y vamos a hablar un poquito de todas las cuestiones que preparó acá el doctor Varela. Y bueno, yo particularmente de donde estuve y desde donde estoy, yo soy empleado de la Agencia de Recaudación, asesor de la Subdirección Ejecutiva, colaboro por supuesto con el Consejo de Agrimensores y fui hasta hace poquito el gerente de Catastro, el gerente general de Catastro, y bueno, he tenido la oportunidad de vivir la puesta en vigencia del código, que fue dura para todos nosotros, y bueno, en eso estoy. Gracias. Sí, me dijo que lo interrumpa, así que lo voy a estar interrumpiendo todo el tiempo. Va a ser recíproco y seguramente va a ser muy necesaria las interrupciones. La idea de esta jornada, que la iniciamos en La Plata con la colaboración del maestro López Mesa, fue justamente abordar una situación muy particular que se da en la provincia de Buenos Aires al menos, y que es de qué manera debería adecuarse, hasta dónde y si se debe o no, la legislación local en función de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de uso del suelo. Hemos escuchado las magníficas lecciones que nos ha dado López Mesa, he escuchado con mucha atención la documentada información que nos trajo el doctor Tenaglia y su correlación tan coherente, tan sistemática. Y yo debo decir que suscribo con el doctor Tenaglia las críticas que señaló muy apuradamente, desgraciadamente al final, a la ley 8912, y obviamente suscribo también totalmente las observaciones puntuales y punzantes que hizo el maestro López Mesa al Código Civil y Comercial vigente. Pero, como dicen, es lo que tenemos, y habrá que ver, en tanto como también lo reafirmó el asesor general de gobierno, esta es la ley vigente, esta es la ley común de los argentinos, como señaló el agrimensor Rosase, y hay que trabajar con esto. A mí me parece que sería interesante señalar en esta rápida y así muy veloz comentario sobre esta temática, por ejemplo, el efecto que tiene no solo
sobre la ley de uso del suelo, sino inclusive sobre la ley de catastro provincial, la introducción en el Código Civil y Comercial de la Nación del derecho de superficie. Derecho que ya tímidamente se había incorporado a la normativa positiva con la ley de derecho de superficie forestal. Ahora tenemos una normativa que comprende al suelo, al subsuelo y al vuelo. Y se nos aparece, como es en la realidad, la parcela tridimensional, que supera el concepto de la ley catastral provincial vigente, que nos habla nada más que de la extensión de la superficie. Claro, para nosotros, bonaerenses y argentinos, y todo viene siendo una novedad importante, quizás influida inclusive por la penetración que en los últimos 20, 25 años advertimos de parte del derecho anglosajón, que no siempre es lo deseable y beneficiosa que desearíamos, hablo a título personal, que fuera. Por ejemplo, a mí me ha asombrado, y lo he observado con interés, el desarrollo de la ciudad de Houston, en Texas, donde hay una ciudad subterránea que es casi espejo con la ciudad superficial. Inclusive las plazas secas subterráneas coinciden con los parques y plazas de la superficie. Tiene otros temas urbanísticos muy interesantes, como es la prácticamente inexistencia de aceras y consecuentemente, por lo menos en el downtown, ¿no?, en el centro, y consecuentemente las prohibiciones municipales de estacionamiento sobre la acera, no solo en el downtown, sino en toda la ciudad, inclusive en los barrios periféricos. Pero bueno, esto es una cuestión urbanística muy específica. El tema es que la presión del Código Civil y Comercial, a través, por ejemplo, del derecho de superficie, va a requerir necesariamente, como lo requiere, por ejemplo, en los conjuntos inmobiliarios, la adopción de disposiciones provinciales acorde a estas novedades. Yo no sé si Juan nos puede comentar algo de cómo se puede estar tratando en las esferas técnicas el tema del derecho de superficie. ¿Puede ser? A ver, nosotros de lo primero que nos ocupamos con la agencia de recaudación es de ver cómo le cobramos el impuesto, ¿no? Por supuesto. Es así que eso lo resolvimos ya, por suerte. Así que hay una ley impositiva, la última, la del 2017, donde ya se determinó cómo va a ser alcanzado, quién va a estar alcanzado para el pago del impuesto inmobiliario. Se decidió lo siguiente, muy sintéticamente, lo digo, que la superficie, que el dueño de la tierra pague un impuesto inmobiliario que se calcule con la base imponible únicamente de la tierra. Y el superficiario por las mejoras que realice. Esa fue la decisión que se tomó. Se discutió mucho porque no se sabía si se generaba una parcela nueva en donde se calculaba el valor tierra con el valor edificio de esa superficie, ¿no? Si era, por ejemplo, sobre el vuelo una construcción, un edificio en altura, o un subsuelo, un sótano para cocheras, que por las consultas que hemos recibido, este derecho real se empezaría a popularizar por las consultas que vimos en lo que es cocheras subterráneas sobre azoteas en los edificios, para antenas, para carteles de publicidad, para construcciones, obviamente para construcciones que pueden ser afectadas al régimen de propiedad, porque dice expresamente el código. Pero la decisión fue de calcularle el valor de la mejora únicamente a la construcción para que el superficiario pague por eso y no generar una parcela y se calcule un valor tierra y un valor edificio como se hace para la tierra, para el impuesto inmobiliario de las parcelas de dominio que ya conocemos. Entonces, se tomó esa decisión,
si bien no salió ninguna norma todavía que regula todo el procedimiento administrativo, sí salió una orden de servicio del registro de propiedad de cómo se van a registrar, así que eso sí está resuelto. Sé que el catastro se está trabajando en la reglamentación de todo el procedimiento. Es complejo porque hay que darle nomenclatura, y teníamos una vieja estructura para dar nomenclatura catastral, que por ahí era complicado hacerlo con esa vieja estructura. Los sistemas que teníamos en catastro antiguos, los sistemas informáticos, no estaban preparados para registrar catastralmente una parcela de superficie. Pero bueno, o sea, como se discutió mucho y se han tomado decisiones, bueno, acá la tenemos a la gerenta general de catastro que está continuando con esa tarea que iniciamos. No sé si la quise invitar, pero no quiso subir. Pero bueno, le agradezco la visita, la verdad que esté acá, es un placer. Están trabajando en eso, creo que está bastante resuelto, pero se va a registrar como cualquier otra parcela, se va a cargar en nuestras bases y se van a calcular las bases imponibles de la manera que lo dije. Van a tener una cédula catastral, obviamente, como cualquier otra parcela, que va a ser especial para la superficie. No sé, María, me olvido algo más, no sé, o Julián, el jefe que también estuve trabajando en el tema, va a tener un plano, obviamente, se va a aprobar un plano de mensura de superficie, que tiene unos requisitos específicos, va a tener unos requisitos específicos. Otra no queda porque hay que cumplir con el resto de las normas, tanto las de mensura como toda la legislación catastral y la registral, así que creo que más no puedo agregar. Como decía, no sé si se acuerdan de Lelutier, de Warren Sánchez, ¿qué más podemos decir? Bueno, pero este tema del concepto que yo llamo tridimensional de la parcela también afecta a los espacios públicos. Y hoy yo pensaba en esto visitando el Paseo Alto, sobre la calle Rawson. Digo, caramba, qué interesante, ¿no? En Buenos Aires también hay un espacio semejante en la calle Arenales, en Alto Palermo. Y parecerían cosas novedosas entre nosotros, pero basta recordar que en Europa, a los fines de la Baja Edad Media, principio del Renacimiento, entre una cosa muy sencilla y muy común, ¿no? Pero, por ejemplo, en La Plata todavía hay algunas dificultades con un proyecto que se está tramitando, que no tengo los antecedentes ni lo he seguido de cerca, pero tiene alguna dificultad para la ocupación así del vuelo sobre una vía pública. En este punto también quería hacer un comentario justamente reflexionando sobre la incidencia de un derecho ajeno al de base romanística como es el nuestro y el impacto en alguna legislación específica, agrimensural, catastral, porque abogados y agrimensores coincidimos en una actividad muy específica y además muy necesaria para el desarrollo del Estado provincial en la administración del territorio, que es la actividad de la mensura. Vulgarmente se cree que mensurar es medir, con lo cual, como algunas veces se ha dicho, la mensura podría ser una modista. En la acepción común del diccionario de la Real Academia, mensurar es medir. Sin embargo, cuando estamos hablando del territorio, la mensura es algo bastante más complejo y requiere no solo de la capacidad técnica propia del agrimensor o del ingeniero agrimensor de utilizar equipamientos cada vez más sofisticados para la delimitación exacta de un espacio, digo bien, de la superficie del globo terráqueo, sino de cómo hacer el análisis, la comparación de esas determinaciones en base a los elementos jurídicos, a lo que serían los estudios de antecedentes de título. Materia que en algunas zonas resulta relativamente sencillo y en otras ofrece muchas dificultades porque en la provincia del noreste,
en el noroeste, en las provincias de Cuyo, todavía hay grandes extensiones de terreno cuyos antecedentes dominiales se remontan a mercedes reales, determinadas en la forma en que en aquellas épocas coloniales, precoloniales, le diría, anteriores inclusive a la propia existencia del virreinato, se determinaban ciertos límites territoriales. Es ahí donde el concepto moderno de interdisciplinariedad entre lo jurídico y lo técnico agrimensural tiene mucho todavía por decir y por hacer. Y el campo, el escenario donde se desarrolla esa actividad es el catastro. Todavía hay algunos doctrinarios que opinan que el catastro es la identificación del objeto y que el registro de la propiedad es la fijación en un registro público de los derechos sobre ese objeto. Sin embargo, justamente desde la implementación positiva del sistema de constitución de estados parcelarios y de las cédulas catastrales en forma obligatoria previa a la constitución de derechos reales, esto ha comenzado a demostrar no solo su utilidad desde el punto de vista propiamente del administrador público, sino también la clara manifestación de la salvaguarda de los derechos de los titulares dominiales. Y sobre este punto y sobre la inserción a veces de instituciones que provienen de otros derechos, de otras culturas, también quisiera mencionar, al pasar porque tiene que ver con la actividad catastral, algún concepto que en lo personal, no lo digo en representación de ninguna institución, ni menos del Consejo de Agrimensura, pero en lo personal, desde el punto de vista técnico-jurídico, me ha llamado la atención, me ha molestado, considero que es inapropiado, inadecuado, y es la introducción, ya por una ley que es dictada por el Congreso de la Nación durante la vigencia del Código de Vélez y que ha sido, como ley complementaria del Código, ha sido revalidada ahora como complementaria del Código Civil y Comercial, de un tercer género entre muebles e inmuebles. Desde hace ya unos cuantos años, en el derecho civil argentino los bienes se clasifican como muebles o inmuebles u objetos territoriales legales. Los objetos territoriales legales yo todavía no he podido saber a qué se refieren que no sean inmuebles. La historia rastreando esto, y esto me llevó a debatirlo en nombre de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en el seno de la comisión respectiva del Honorable Consejo de la Nación, discusión en la que por supuesto fui muy cordialmente atendido, pero aparentemente no entendido, porque persistió la existencia de este tercer género vigente hoy también, y que habrá que ver también cómo la ley de uso de suelo de la provincia, la que se dicte, la que se modifique o la que está actualmente vigente, lo va a contemplar. Es una introducción de legislación, más que legislación, de una cultura jurídica ajena a nosotros, de países donde el derecho de propiedad privada sobre la tierra, sobre el territorio, tiene una mínima expresión. Y es, por ejemplo, Escocia, donde prácticamente no existe la propiedad privada de la tierra, Inglaterra, Gales, y de allí se trajo ese concepto, se introdujo en la ley de catastro de la nación, que es complementaria del actual Código Civil y Comercial, y crea un desajuste que todavía no ha hecho crisis, pero en algún momento se va a presentar, y para lo que también la legislación provincial, en función de ese reenvío, como señaló el doctor López Mesa, que el Código Civil y Comercial hace, de una serie de resoluciones y decisiones al derecho local, debería
tenerse en cuenta. En esta rápida síntesis que estamos tratando de hacer, sí. Una pequeña acotación que quiero hacer con respecto a los objetos territoriales legales. Yo creo que lo ordena la Ley Nacional de Catastro. Creo que es compleja la registración de todos los objetos territoriales legales, que si son lo que entendemos como todas la relación jurídica que vincula a las personas con el territorio. Yo creo que si las registramos en el catastro, como lo ordena la Ley de Catastro, si bien es complejo porque no está preparado nuestra cultura para eso, ni nuestros catastros a nivel nacional, ninguno, creo que va a brindar seguridad jurídica. Va a brindar seguridad jurídica porque obviamente yo registré un objeto territorial legal en el catastro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil. Era relativamente sencillo porque era una restricción minera que abarcaba medio partido y bueno, se pudo registrar. Es sencillo, pero bueno, como decía recién, cualquier vinculación jurídica entre la persona y el territorio hay de diferentes naturalezas y es complejo entenderlo, registrarlo, pero si lo logramos hacer, creo que sí va a brindar seguridad jurídica y cuando emitamos un certificado catastral podamos verdaderamente decir cuál es la verdadera situación de esa parcela, con qué está afectada, qué restricciones tiene, todo lo que tiene esa parcela. Te dejo. Bueno, te agradezco. Si es que las parcelas, las determinaciones físicas, jurídicas, por medio de la mensura o de otro, yo creo que no hay otro procedimiento, pese a que la ley de Catastro Nacional habla de medios alternativos a la mensura, lo que me parece una aberración desde todo punto de vista, pero si el objeto territorial legal es una parcela, me parece excelente e innecesariamente que lo hayan incluido como concepto. Pero esto viene de otro lado y tiene otra raíz. Finalmente, para dar un poco de cierre, porque ya nos han dado la comunica, yo diría que toda esta situación tan peculiar que se da en la legislación me da la impresión, y discúlpenme que puede ser iconoclástico lo que voy a decir, pero resulta ser que ponen en duda si es cierto que primero es el hecho y después el derecho. Ahora nos encontramos en un desajuste, que hay derecho, no hay hechos, hay hecho y hay derecho. No sé cómo los que saben de verdad, no un simple abogado como yo, pueden a lo mejor encontrar la solución. Juan, ¿querés decir algo más? Sí, una cosita que la tenías anotada ahí, que no la mencionamos todavía, que la quiero mencionar. La ley 13.512, que se incluyó en el código, la verdad que es una ley que yo toda la vida, desde que en el 94 empecé a trabajar en catastro y conocí esa normativa, la defendí porque vi las soluciones, obviamente, desde el año 48 acá nadie va a poner en tela de juicio esa norma que la verdad que son poquitos artículos, nunca fue cuestionada, no recuerdo si alguna vez fue nueva, pero sí, la verdad, la aplicación que tuvo a nivel provincial, de las 7 millones de parcelas de la provincia de Buenos Aires, 2,5 millones de partidas, 2,5 millones de partidas en la provincia de Buenos Aires están afectadas bajo el régimen de la propiedad horizontal, están ahora incluidas en el código, como dijimos todos hoy. La verdad que si lo hubieran incluido como estaba escrita en la 13.512 estaría bárbaro, porque es una ley fantástica esa. La verdad que la escribieron de otra manera, y algunas cositas son interesantes, como esto de los conjuntos inmobiliarios, que un poco la culpa la tenemos nosotros, la provincia de Buenos Aires. No sé, nunca hablé con alguno de los que escribió esos artículos, pero estoy seguro que algo tiene que ver el decreto 947 con el título sexto de los conjuntos inmobiliarios en el Código Civil, porque dice justamente que serán necesariamente comunes esto lo dice el 947, los pasajes comunes y demás. Así lo dice, y así lo pusieron en el título sexto del Código Civil. Y dice otras cosas, obviamente es criticable el Código Civil porque dice cosas simplificando, se olvidó, la verdad, que una oportunidad importante para regular algunas cositas que estaban pasando después de tantos años, en el 48 que se puso en vigencia esta ley, cositas que estaban pasando en la provincia que se podían haber
regulado con el Código Civil y no se hizo. Al contrario, se simplificó y trajo más problemas, porque ahora dice que un ascensor es común, sí o sí. O sea, que si yo tengo un dúplex y tengo alguno que no puede, por un problema motriz, igual no puede subir y pone un ascensor adentro, que va a tener que ser necesariamente común, porque lo dice el código, dice necesariamente común y así otras cosas. Obviamente que eso es criticable. Hay cosas que discutimos tanto como la readecuación, porque dice después en los conjuntos inmobiliarios. Hay dos cosas importantes que yo quiero decir, y que tenemos la misión en la provincia de Buenos Aires de regular. Una que tiene que ver con nuestra, obviamente que queda derogada, al estar derogada la 13.512, queda derogada todas las normas, las reglamentaciones provinciales por lógica jurídica, la 2489 del año 63, el decreto 947, como decía. Y ahí teníamos la posibilidad de afectar edificios en construcción al régimen de propiedad horizontal. Obviamente que en la provincia de Buenos Aires se aplicó de las 2,5 millones de partidas que son bajo el régimen, creo que la mitad, no sé, acá está el jefe de propiedad horizontal, la mitad están bajo esa modalidad, el artículo 6 de la 2489 del 63. Como ahora el código no menciona nada, obviamente, que lo podría haber incluido y haber resuelto la problemática, no dice nada. Y después, en el título 6 de los conjuntos inmobiliarios, dice que pueden estar afectados los edificios en proceso de construcción, y no lo menciona antes, empezamos algunos a decir, pero que entonces no se puede. Bueno, no lo prohíbe, así que se podría. Tenemos la misión de, aparte, yo tuve la oportunidad de estar en el dictado de las resoluciones de ARBA, de Catastro, cuando se puso en vigencia el código y hicimos una consulta a la Asesoría General de Gobierno sobre toda esta situación con el registro de la propiedad, y podemos seguir utilizando, y hay una resolución, que creo que la 69, si no recuerdo mal, del 2015, en donde seguimos utilizando algunos artículos, los artículos que no se contraponen con el código, los seguimos utilizando, pero la Asesoría General de Gobierno nos ordena hacer una nueva reglamentación acorde a este Código Civil. Que obviamente hay cosas que no se va a poder olvidar, que ahora digo dos cositas nada más, pero entonces esta posibilidad de afectar o de reflotar los edificios, porque esto se hizo para facilitar la construcción por etapas de la propiedad horizontal, la verdad que es algo que tenemos que hacer. Y después hay una cosa brava también en el código cuando dice en el título 6 que habla de los conjuntos inmobiliarios, que obviamente, como lo mencionamos hoy acá, tienen que ser bajo el régimen de una propiedad horizontal especial. Si bien es un derecho real nuevo, que tenemos una gran oportunidad para regularlo de una manera acorde a la realidad de la provincia de Buenos Aires, dice que deben readecuarse no sé si lo recuerdan, tanto discutimos sobre esto, deben readecuarse los existentes. Sí. Y la verdad que ahí, haciendo un poquito uso de lo que mencionaba hoy el doctor López Mesa, de cuando una norma es imperfecta, como que esta lo es, porque no estipula ni plazos ni sanciones, utilizar criterio interpretativo. Bueno, yo discutiendo con un colega y amigo, profesor mío, casi padre mío, que es el agrimensor Luis Rodríguez Álvarez, hicimos una interpretación que se las quiero compartir ahora sobre ese artículo, el 2075 del código, que habla de la readecuación. Nosotros interpretamos, porque imagínense lo que está diciendo que todos los countries que se aprobaron bajo el régimen de geodesia tienen que ser readecuados al régimen de propiedad horizontal, especial o conjunto inmobiliario. Nosotros lo interpretamos de otra manera. Podemos estar equivocados, pero se lo queremos compartir con ustedes. Lo interpretamos así, como que todos los barrios que se aprobaron, todos los country, los clubes de campo que se aprobaron en la provincia de Buenos Aires, se aprobaron bajo el decreto 9404 del año 86, que por suerte tenía ese decreto reguló a los conjuntos inmobiliarios, los clubes de campo, que fuimos pioneros en la provincia de Buenos Aires. Cuando interpretamos que ahí obviamente están todos los requisitos de la afectación al régimen, a los diferentes regímenes, los requisitos como para hacer la aprobación del club de campo, lo que interpretamos ahí nosotros es lo siguiente, es que
cuando habla de readecuación, se está refiriendo a lo que dice el 2075 de las obligaciones que tiene de contribuir los gastos, el régimen de disciplinario, todas esas cuestiones que son las que nosotros ya teníamos reguladas con el 9404 en el año 86. A modo de conclusión, ¿qué estoy diciendo? Que nosotros no deberíamos readecuar nada. No sé si lo logré explicar bien, pero si lo leen con esos ojos, tal vez pueda interpretarse de esa manera. Porque primero dice cuáles son los requisitos, habla de las obligaciones de contribuir a los gastos y las partes comunes, el régimen disciplinario y todo eso nosotros ya lo teníamos regulado. Entonces podríamos interpretar de que no deberíamos readecuar ningún otro proyecto. ¿Y qué cosas debería, obviamente la provincia, ahora cambiando de tema para terminar, lo último que digo, la obligación que tiene la provincia, y que muchos hemos charlado y trabajado en esto, ¿cuál es la obligación que tenemos? Voy a hacer una norma que reemplace a la 2489 del año 63, al decreto del 947, porque estoy convencido que es culpa nuestra el título sexto, es culpa de la provincia de Buenos Aires el título sexto del Código Civil, que se refiere a los conjuntos inmobiliarios. Porque el 947 fue el que lo disparó. ¿Por qué? Por los beneficios que trajo. Trajo beneficios muy grandes y lo exportamos al resto de las provincias, porque todo el mundo se copió de eso. Y recuerden que decía que serán necesariamente comunes los pasajes circulatorios, dice eso el 947. O sea, ¿qué está diciendo por oposición? Que la tierra no es común, una cosa, es así, un audaz, un decreto muy audaz, ¿no? Yo comparto lo que dice el agrimensor, pero además voy a seguir una interpretación que ya la dio el doctor Antelini, Jorge Horacio Antelini, en un artículo escrito en La Ley, que se llama La simplificación de la prehorizontalidad y algunas complicaciones que traen los conjuntos inmobiliarios. Eso, si no recuerdo mal, está en el tomo D de la ley del año 2016. El artículo 2075, que habla del marco legal de los conjuntos inmobiliarios, impone imperativamente una fórmula que dice que todos los conjuntos inmobiliarios deberán someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal. Pero ese imperativo legal es para el futuro. No puede conmover derechos amparados por garantías constitucionales preexistentes. Y así hay que interpretar el último párrafo de este artículo, cuando dice que los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales, se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. El término adecuar no es el término someterse. El término adecuar es ir acomodándose. Y así debe ser interpretado razonablemente como lo propone el doctor López Mesa. La interpretación razonable. Ese era mi pequeño aporte a lo que está diciendo. Sí, en la provincia, aparte de que esto es lo realmente posible hacer, porque hay grandes dificultades de orden práctico si se quisiera darle a este concepto de adecuación una extensión antifuncional. Además, en la doctrina nuestra bonaerense tenemos también la opinión del doctor Campanuzzi de Caso, que sostiene algo muy similar, que realmente es imposible, es antieconómico, es totalmente antifuncional pretender lo contrario. Bueno, y lo último, para terminar,
yo creo que la provincia debería hacer este decreto, esta ley que reemplace al 947, al 2489 y 63, el artículo primero de la 2404, todas derogadas, por uno nuevo que tiene que tener en cuenta lo que mencioné del artículo 6, la posibilidad de afectar edificios al régimen de propiedad horizontal, edificios en construcción o a construir, porque sí funciona en la provincia de Buenos Aires desde el 63 y nunca hubo un cuestionamiento. Creo que tienen la misión y la obligación de hacerlo. Esto no ocurre en todas las provincias, pero en nuestra provincia sí, desde el año 63. Debería normar todos los requisitos que deberían tener el trámite. Se discutió mucho sobre el plano de la casita mentirosa, si va, no va, eso lo debería resolver esta normativa. Debería resolver también la actualización del estado constructivo, cómo hacerse, si por un estado parcelario especial, eso lo debería resolver. Debería resolver, yo creo, algo que es importante, que son las alícuotas que le corresponden a las construcciones por las cosas y partes comunes. Por ejemplo, tal vez podría exigir que sean por superficie, para no complicar mucho lo que pasa después con el reglamento cuando hacemos una modificación, cambiamos el coeficiente si lo hacemos por evaluación, si hay alguno que amplía o algo así, una casa nueva o algo, vamos a estar, para que queden inamovibles en el tiempo y seguir siempre con esos coeficientes, o por lo menos en los conjuntos inmobiliarios. Y facultar a Geodesia y al Catastro y al Registro de dictar sus normas para regular el procedimiento administrativo. Y creo que con esto terminé. Yo les agradezco y no sé si alguno más acá tiene que decir algo más. No, simplemente con una experiencia personal empresaria. Yo soy desarrollador inmobiliario de otra provincia. El modelo bonaerense no es exactamente tomado en otros sitios, sino que en alguna provincia concretamente está prohibido totalmente hacer otra cosa más que los barrios tradicionales, en los cuales se puede establecer un reglamento de convivencia, algunas limitaciones que se registran en la propia escritura pública de propiedad, pero con un modelo que además es mucho más sencillo y menos conflictivo que el que nosotros vemos y tenemos acá en la provincia. Nada más, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Ensenaglia, la Rosa Varela, la agrimensora Rigoni y lógicamente también al doctor Marcelo López Mesa. Para adecuarnos y no someternos a las palabras que dijimos anteriormente y poniéndolo a consideración especialmente con la autorización de las autoridades, en un momento les habíamos hablado de algunas preguntas fundamentales para escribir y formularle al panel. Por una cuestión de tiempo y también porque el Colegio de Agrimensores quiere agasajarlos a todos ustedes y nos está esperando la gente del mejor servicio que tenemos en Mar del Plata, contarles que las autoridades y los panelistas van a estar aquí con ustedes y van a departir y van a compartir este momento. Creemos, espero no equivocarnos, para adecuarnos a esto, espero ustedes estén de acuerdo también, que en el transcurso de este agasajo podrán ustedes tomar contacto directo con los panelistas, con los conferencistas y formularle alguna de las preguntas que hayan quedado. Si no fuera así, bueno, abrimos el espacio para alguna pregunta escrita, pero queda presentada esta moción que ustedes podrán aprobar con el aplauso a los panelistas para cerrar.